Control C Podcast, tu atajo hacia el mundo digital. Bueno, Álvaro, ¿qué tal? Otro día más, Rubén, una semana ya, capítulo 5 ya, sí, ¿no? Ya Semana tenemos, más. Sí, ya tenemos un buen recorrido aquí, ya todo esto que parecía que no iba a llevarnos muy lejos, pero se ve que sí, que... Aquí estamos. Y con muchas ganas, y esta semana, hay que recordar, celebramos un poco la semana del libro, el mes del libro, abril también, y vamos a traer muchas cositas relacionadas con esto, ¿no? Sí, bueno, un par de productos que, bueno, al final van a facilitar un poco la vida, pero si quieres vamos a dar primero paso al guión y así vamos presentando. Muy bien, cuéntame. Pues mira, como siempre empezamos con la sección de noticias, en la que, bueno, pues te voy a traer un par de noticias, que la primera es que Europa amenaza con cerrar el programa de pagos por visualizaciones de TikTok Lite. Luego después vamos a pasar a que se están detectando mediante sensores con inteligencia artificial armas en el metro de Nueva York. Vamos a pasar también porque Elon Musk confirma que la aplicación X o Twitter va a empezar a tener una serie de pagos que pueden perjudicar a algunos usuarios. Luego después vamos a pasar con que la IA se va a empezar a implantar en todo tipo de redes sociales, que van a hacer que un gran público sea capaz de utilizarla. Y para terminar vamos a acabar con un tema que fue muy de actualidad hace un tiempo y que se dejó un poco de lado, pero que es muy interesante, que es la computación cuántica. Claro que sí, Rubén. Bueno, y tú nos vas a comentar también un poquito sobre el producto de la semana, algo relacionado, como ya decíamos, con este mes del libro, esta semana del libro. Son herramientas para la inclusión en la lectura, para facilitar a muchas personas con ciertos problemas en este mundo de la lectura tan apasionante, ¿no? Sí, así es. Y también, para acabaremos con unos datos curiosos en relación a esta semana del libro, que comentaré, que te van a sorprender, no tengo ninguna duda. Y también, un poco más en detalle, hablaremos sobre VPNs, algo que a diario se suele utilizar mucho en el mundo cotidiano. Sí. Y explicaremos un poco qué son y un poco más en profundidad algunos aspectos sobre ellas, ¿no? Perfecto. Pues Rubén, empezamos, ¿no? Entonces, vamos por ello. Pues bueno, Álvaro, empezamos con esta noticia que te he dicho de que se planea prohibir TikTok Lite. Pero bueno, yo sé que tú eres consciente de que es TikTok y que, bueno, sabes que es una aplicación que está ahora muy de moda, pero realmente te preguntarás qué es TikTok Lite, ¿no? Por supuesto, no tengo ni idea, Rubén, cuéntame. Pues bueno, TikTok Lite es como una subaplicación de TikTok que lo que nos lleva nuevo, lo que nos aporta, es que estaban planeando en hacer una serie de pagos a esas personas que lo utilizan para que cada vez que se haga una visualización, se dé un me gusta, se compartan estos vídeos que los creadores suben, pues se realice un pago en modo de monedas, que son unas monedas de pago que son específicas de TikTok, es decir, son como unos tokens, que luego después se podrían canjear por una serie de vales en Amazon y en algunas tiendas online, que pues bueno, al final es unos pagos en dinero, pero un dinero en plan cheque regalo. No me queda muy claro, Rubén. ¿Se nos pagaría a los usuarios por ver estos vídeos o por subirlos? No, se nos pagaría por verlos, simplemente por visualizarlos, interaccionar con ellos, como ya te he dicho, dar me gusta, compartir, ya se recibiría este pago. Este token, que luego después lo podrías cambiar por esos vales en Amazon o en cualquier tienda online que esté dentro de este convenio. El caso es, esta aplicación, pues bueno, promete eso, que la verdad es que es bastante atractivo para muchas personas que quieran ganarse un dinerito para esas cosas, para esas compras de Amazon que todo el mundo hace, que ya vimos en anteriores episodios que se han popularizado mucho el tema del e-commerce. Pues la verdad es que viene muy bien. Pero claro, esto conlleva ante algunas fallas que pueden darse debido a que pues, el hecho de que estés viendo ya TikTok y todo esto ya se ha estado comentando en la actualidad que puede llevar a una serie de adicción. Que bueno, ya hemos visto mucha gente que se pasa el día entero con TikTok, se pasa viendo vídeos y mucha gente comenta eso, que son adictos a TikTok, lo dicen así a grandes rasgos, pero es una realidad.
esta adicción a las pantallas se está popularizando mucho y se está normalizando, que es algo que es difícil de llevar. Y preocupante, cuanto menos, hay que Eso recordarlo también. Y ya, como bien comentas, si ya hay muchísima gente adicta, realmente adicta, ¿no? Que yo creo que se puede hasta diagnosticar a este tipo de aplicaciones, a estas redes sociales, ¿no? A las pantallas, ¿qué pasaría si pagasen por hacerlo? Eso es, y ahí es donde viene el kit de la cuestión. Y es que Europa ha amenazado a TikTok, a ByteDance, que es la compañía que lo lleva, con tener que prohibir este lanzamiento de TikTok Lite. Porque al final el hecho de que conllevase una serie de pagos a las personas que lo visualizaban hacía que el consumo diario de horas de teléfono o de ordenador se aumentase todavía más, porque ya estás ganando dinero por utilizarlo. Y esto podría generar pues, grandes adicciones, como las que genera el tabaco, por ejemplo, que lo comparan aquí. Y esto, llevado a cabo, bueno, para personas que sean mayores de 18, al final, pues dentro de que es un problema, son personas que ya son adultas y que tienen una serie de responsabilidades. Pero para cambiar esto, intentaron hacer una serie de políticas que confirmase que tu edad era mayor de 18 y todo esto, pero Europa ve que estas políticas son demasiado laxas y que se puede pasar, un niño de 14 años podría pasar estas políticas y pasar como una persona de 18 y empezar a usarlo y empezar a ganar dinero, y crear una adicción desde estas edades tan tempranas, pues ya sabemos que es algo peligroso. Muy peligroso. Entendemos entonces, Rubén, que esto está pensado para personas mayores de edad, pero como tú y yo bien sabemos de sobra, porque estamos un poco metidos en este mundo, estas comprobaciones de edad, sobre todo en Internet, en el mundo de Internet, son muy, muy complicadas de hacer correctamente, se acaban saltando de forma muy sencilla, y entonces, como bien comenta, me parece muy bien este aviso, ¿no? Este intento de prohibición, porque todavía no se ha prohibido, entiendo. No, todavía no. Todavía Pero, están amenazando. Pues me parece genial, porque al final, nada más que decir lo que has dicho tú, ¿no? Esto puede generar una serie de adicciones muy preocupantes y sobre todo en la gente joven. Eso es, al final, como has dicho, el tema de prohibir a personas de determinada edad o restringir el uso de una aplicación es muy difícil. De hecho, ya se han llevado casos en China y en otros países que se ha intentado hacer, y lo han intentado hacer incluso con requerimientos faciales, que tú envíes una foto de que realmente eres tú el que estás haciendo uso de esa aplicación y todo esto. Y aún así se ha llevado a cabo a fraude en los que niños utilizaban fotos de sus padres para decir que eran realmente adultos y daba problemas. Así que es algo que es muy difícil y que por ahora no pueden controlar del todo, y veo bien esta amenaza de prohibición. Veremos dónde queda. Seguramente esperemos que si esto se acaba haciendo se haga bien y no cause este tipo de problemas tan preocupantes y que tanto nos conciernen en la sociedad que tenemos, pero quedamos a la espera, sobre todo, y poquito más, ¿no, Rubén? Ya por ahí vamos a dejar TikTok y vamos a pasar con estos sensores que utilizan inteligencia artificial para detectar armas en el metro de Nueva York. Una vez más, Rubén, queda claro cómo la inteligencia artificial es una herramienta en ocasiones muy, muy potente que en este caso estaba ayudando a salvar vidas, ¿no? Me va a contar ahora casos reales, tal vez, Sí. y cómo esto puede ayudar a salvar vidas, sobre todo en un país que Estados Unidos, Nueva York, que sabemos, y no es ningún tipo de secreto, como hay muchos actos delictivos, muchas armas de fuego, no de fuego, Eso están en la vida diaria de todo el mundo que vive allí. Claro. De hecho, como has dicho ya, pues vamos a introducir primero un poco cuál es la motivación de esta implantación de estas armas, y es que, bueno, pues el metro de Nueva York, desde siempre, desde que empezó, ha sido un lugar que ha sido dado a este tipo de conflictos en los que al final las personas salen heridas o las personas salen dañadas, y pues desde siempre se ha intentado que el metro de Nueva York sea un lugar un poco más seguro. Al principio, como bien dice en la noticia, el metro de Nueva York era un sitio que era bastante underground, que evidentemente pues, es un metro, pero bueno, es un sitio en el que pues, bueno, los metros contaban con grandes grafitis en los que pues, se veían palabras un poco obscenas y todo esto. De hecho, llegaron a decir que los metros pesaban más por la pintura que llevaban de graffiti que por el propio metal
que había en estos metros, en estos trenes. Y bueno, un alcalde de Nueva York empezó con una serie de medidas para limpiar este sitio. Lo primero que hizo fue implantar un metro que fuese totalmente nuevo, un metro limpio, y que los delincuentes ya viesen que una cosa limpia pues debería estar un poco más vigilada y debería tener un poco más de concienciación para las personas y pues dar un poco más de respeto. Esto llevó a cabo pues una serie de beneficios, pues se dejaron de hacer muchos crímenes pero todavía sigue habiendo algunos sitios en los que siguen habiendo este tipo de crímenes y todo esto. Para esto se ha empezado a desarrollar otra nueva medida en la que se ha aportado por parte del alcalde de Nueva York 485 millones de dólares para la implantación de medidas de seguridad. Las medidas de seguridad, entre ellas, están pues, las que hemos comentado, que son los sensores de detección de armas que están impulsados con inteligencia artificial. Estos sensores están implantados pues, en las puertas del metro y con cámaras, ciertamente, pues simplemente a la hora de detectar hacen una detección un poco intrusiva. Es verdad que van por debajo de la ropa y todo esto, son capaces de detectar lo que lleves debajo de la ropa y son capaces, con gran accuracy, con gran precisión, pues si lleva o no lleva un arma. Esto es algo que se ha hecho desde hace mucho tiempo en muchos sitios en Estados Unidos, como por ejemplo en hospitales o en centros comerciales, y también incluso en otros sitios en los que se han implantado medidas todavía mejores, como por ejemplo en campos de béisbol, como el de los Red Sox, que es un equipo de Boston, que lo que implantó fue una cosa parecida a los detectores que hay en los aeropuertos, que pasas por un detector y te detectan si llevas armas o si llevas cualquier cosa. Lo que pasa en el metro de Nueva York es que es algo difícil, porque en el estadio de los Red Sox pueden llegar a entrar centenares de personas, que bueno, que el hecho de pasar por un sitio para entrar, pues puede llevarte un minuto o algo de esto, pero es que en el metro de Nueva York pueden llegar a pasar miles y miles de personas en una hora. El hecho de parar a cada persona para hacerla pasar y todo esto, pues conllevaría una pérdida de tiempo muy grande y es muchísimo mejor hacerlo mediante cámaras que detecten realmente si lleva un arma o no de forma rápida. Creo que lo has dejado súper claro, Rubén. Solo destacar un poco que este tipo de sensores, como bien comentas, no son solo cámaras, sino son sensores del tipo que hay en el aeropuerto, solo que aplican algoritmos de inteligencia artificial para detectar posibles patrones, posibles formas, tamaños concretos que puedan implicar que exista un arma en ese sujeto, ¿no? Son al final campos electromagnéticos no intrusivos, no son perjudiciales para la salud y eso se especifica aquí muy bien. No tengáis preocupación. Es un avance más en estos métodos tradicionales que ya se usaban, ¿no? Como bien comentaba muy acertadamente, en los aeropuertos, estos arcos por los que pasa, que detectan metales y todo esto. Es un paso más. Y aplicado a esto usan la inteligencia artificial con estos algoritmos cada vez más precisos y cada vez permiten detectar muy, muy rápidamente, como comentas, este tipo, si hay armas, de forma muy rápida, hacen uso conjunto de cámara y este tipo de sensores de radiofrecuencia para detectar este tipo de armas. O sea, eso es. Sabemos que el problema en Estados Unidos con las armas pues es algo que, entre otras cosas, son cosas que nos sorprenden mucho de paso a Europa, a Estados Unidos o América. Y bueno, es algo que está bien, el hecho de que se impongan este tipo de medidas. De hecho, ya se llevaban imponiendo otra serie de medidas, como por ejemplo el centro de Nueva York. Mis padres estuvieron hace poco, hace un año ya. De hecho, esta semana, creo que hace un año, me mandaron una primera foto allí y lo primero que se veía detrás en una farola puesto, como aquí ponen las calles, el nombre de las calles, allí ponía lugar libre de armas o algo de esto. Es que es algo que realmente aquí en España pues no estamos muy acostumbrados a verlo, pero allí pues tienen que ponerlo incluso en la calle para que se vea y que haya una cierta seguridad. Entonces, todas estas medidas que tomen contra esto está súper bien y al final hace que la gente vaya más segura por la calle. Claro, al final es cosa de opiniones, ya sabemos la disparidad de opiniones que hay en Estados Unidos respecto a las armas. Todos sabemos que es un país muy laxo en relación a la política de armas y las personas pueden poseer armas sin ningún tipo de problema, algo que contrasta mucho con Europa, como bien dice.
Pero bueno, tampoco vamos a entrar en opiniones, eso al final son... Nosotros tampoco tenemos la información para Claro. poder opinar de ello, simplemente lo vemos algo un poco que nos choca, así que ya está, simplemente comentar esta medida que nos parece muy bien. De hecho, algo muy, muy bueno el hecho de que pues, no pueda entrar armas a espacios reducidos, en los que un arma puede significar un perjuicio muy grande. Entonces, el hecho de que no puedan entrar, perfecto y maravilloso. Y sobre todo teniendo en cuenta que aquí se aplica la inteligencia artificial que venimos comentando siempre como una herramienta más, una herramienta Eso que es. va a salvar muchas vidas sin ningún tipo de duda. Ujú. O sea que, y bueno, también para ti, Rubén, que te gusta tanto Estados Unidos y te quiere ya Sí. vivir allí, siempre me lo dices, a ti te viene genial este tipo de Eso cosas, es un entiendo. aporte más de seguridad, si es que todos son ventajas. Siempre inteligencia artificial, Estados Unidos, todo el mundo está a favor mía, todo el mundo. Claro que sí. Bueno, Rubén, pasamos a la siguiente noticia, ¿no? Sí. En Bueno, relación a X. sí, una noticia que yo sé que tengo algunos amigos que les puede sorprender esta noticia, y es que Elon Musk ha confirmado que se van a tener que hacer pagos para publicar mensajes o tweets en X o Twitter a partir de ya pronto, porque ya vemos que es una medida que está ya en vigor en Nueva Zelanda y en Filipinas. Y bueno, pues es eso, simplemente que para estas cuentas que son nuevas y que quieren publicar un tweet, a partir de ahora, pues antes de publicar este primer tweet vas a tener que hacer un pago simbólico de $1 para que así se te permita a partir de este momento, pues no solamente publicar mensajes, sino también dar me gusta e interaccionar de todo tipo con estas publicaciones. Correcto, Rubén. Recordemos que es algo que Elon Musk, el propietario de X, el antiguo Twitter, ha confirmado, no es un rumor. Esto va a suceder, pero ya lo he adelantado esto un poco. Vamos a explicar un poco para que nadie se alarme. No nos van a cobrar a la mayoría de personas por utilizar Twitter, sino que esto es una medida que, como bien sabemos, en Twitter hay muchos bots, muchos robots, lo llamamos, ¿no? Tal vez, que publican Twitter y hacen spam y todo tipo de Contenido mensajes. que, bueno, que son un poco, pues eso, spam o mensajes que no necesitamos para nada y pues nos empiezan a llegar ahí. Por ejemplo, en las cuentas grandes siempre, si te metes a las respuestas, las primeras 4 o 5 respuestas son bots que te enlazan a grupos de comercio, te enlazan a grupos de interacción con el mercado, todo esto. Y son mensajes que al final pues no tienen mucha más allá que obviarlos. Y Elon Musk, en el momento en el que entró a la compañía X, a Twitter, fue una cosa que amenazó, que dijo que estos bots iban a desaparecer, que no lo iba a permitir más, y de momento no ha sido capaz de hacerlo. Y con esta medida quiere pues contraatacarlos y evitar que los bots pues puedan lanzar mensajes de manera gratuita. Ahí está. No es... seguramente en lo personal yo te podría decir que tal vez es una medida que va a frenar sin ningún tipo de duda, no es una medida efectiva que vaya a acabar con este tipo de bots, porque también, se sabe, estos bots muchas veces, que ya no son mensajes como tú comentabas que molesten, sino que son muchas veces mensajes dañinos incluso, ¿no? Que pueden llevar a ingeniería social, como ya venimos comentando, a phishing y tal. Hay detrás muchos grupos organizados de cibercriminales que tienen acceso a tarjetas de crédito fraudulentas y tal, y van a poder seguir tal vez haciendo de estos uso, bots. Van a pagar con este tipo de tarjetas, ¿no? Pero sí que una medida muy correcta y muy acertada el hecho de para frenar la creación de miles y miles de cuentas que con esta intención, ¿no? Y hay que recordar también que esta medida va a aplicar a los primeros 3 meses en lo que se cree la cuenta. Entonces, bueno, a partir de 3 meses que se haya creado una cuenta, no te van a cobrar, porque se entiende que vas a ser un usuario legítimo. Y eso es, tienes que aguantar esos 3 primeros meses sin interacciones con nada, y una vez que ya hayas aguantado esos 3 meses, pues ya puedes pasar a utilizarla gratuitamente como se hacía hasta ahora. Decir una cosa en relación a lo que has dicho antes, y es que es verdad que estos ciberdelincuentes pues tienen esas tarjetas de crédito, y Elon Musk ya puso una medida que quería contraatacar esto y no le salió bien. Y fue la medida esta que hizo del verificado pagado, que era la primera persona que en una red social hacía que por el verificado tuvieses que pagar, y era pagar unos $8 al mes, creo que era.
Y bueno, pues ya los ciberdelincuentes pusieron algunos bots que para darle cierta credibilidad a esos bots, pues lo que hacían era pagar directamente con esas tarjetas robadas la mensualidad de los $8 y seguían haciendo uso de esos mismos. Así que ya vemos que es una medida que al final pues sí que los puede reducir, pero que no los va a eliminar. Claro, lo decimos siempre, es ponerle puerta al campo, es muy complicado frenar esto. Muy bien por parte de Elon Musk de poner al menos esto. Sí que va a ser una traba y va a ser, a no ser que sean grupos organizados muy bien organizados y grupos criminales muy grandes, sí que les va a impedir en cierto modo, ¿no?, hacer este tipo de estafa y este tipo de, sobre todo cuentas tan recientes, que es que se crean, para quien al final no esté metido un poco en esto, a diario se crean miles y miles de cuentas de forma automática. No es el proceso que hacemos nosotros de crear una cuenta, que tal vez es muy tedioso, incluso que aburrido. 5 minutos o 10 minutos y esto lo hacen en segundos. Claro, se hace de forma automática, no hay nadie detrás, son ordenadores que al final están haciendo y se hace de forma muy fácil. Y esto al final va a frenar esto un poco, al menos retenerlo. Eso es. Y nada, pues yo creo que con esto ya dejamos Twitter a un lado. Esperemos que estos micropagos pues no afecten a mucha gente. Ya vemos que a personas que ya somos usuarios de Twitter, yo por ejemplo lo uso muy a diario y de momento vemos que no nos va a afectar y esperemos que siga siendo así. Correcto, Rubén. Twitter es muy buena red social. Yo personalmente no la utilizo mucho, pero coincido contigo, la utiliza muchísima gente y es una red social muy característica, pero muy interesante también en algunos aspectos. Sí. Bueno, pasamos entonces, Rubén, a una noticia. Me la vas a contar tú, porque sé que estás más puesto en todo esto de inteligencia artificial. Pero otras empresas más, ¿no?, otras redes sociales más, aplicaciones que se unen a este carro de inteligencia artificial. En este caso, WhatsApp, Facebook, Instagram. Sí, el grupo Meta. El grupo Meta, todos los de Meta. Van a implementar inteligencia artificial, ¿no? Eso es, si seguimos un poco de la mano de las redes sociales, ya veníamos de Twitter, que es de Elon Musk, y ahora vamos a Meta, que es de Zuckerberg. Y bueno, pues simplemente vamos a ver, como ya comentamos hace tiempo, en los primeros episodios, los modelos de inteligencia artificial y cómo Llama, que es uno de los modelos que estaba cogiendo mucha popularidad, pues se estaba desarrollando. Pues bueno, pues Llama es el modelo de Meta, es el modelo que está generando Meta, y ha anunciado que con la salida de Llama 3 este nuevo modelo va a ser implementado tanto en un chatbot, como ya lo hacía ChatGPT, como también en las aplicaciones pues de uso de Meta, que son WhatsApp, como ya has dicho tú, WhatsApp, Meta, WhatsApp, Instagram y Facebook. Bueno, pues nada, que te preguntarás, y al final, ¿para qué me sirve a mí Llama 3 dentro de WhatsApp? ¿O no crees que es un poco, no sé? Yo cuando lo vi dije, bueno. Sí, bueno, me parece curioso cuanto menos. Sí que entiendo que puede ser una manera mucho más fácil de acceder a ella, de acceder a hacer uso de esto. Sí que es verdad, ya te comentaba antes de cámara, sé que hasta el momento se podía, por ejemplo, utilizar ChatGPT. Había una forma un poco tediosa, tal vez un poco compleja de hacerlo, que era importar el chat como dentro de WhatsApp, como si fuese un chat más, pero entiendo que esto va a ser una forma mucho más dinámica, más fácil para todo el mundo que quiera utilizarlo. Al final no es implantar el chatbot dentro de tu chat, sino implantar el modelo dentro de todos tus chats. Es decir, la principal aplicación, por ejemplo, en WhatsApp, va a ser que una vez que tú estés, bueno, en WhatsApp y en cualquier sistema que tengas conversaciones con otros humanos, pues Llama lo que va a hacer va a ser introducirse él dentro de tu conversación. ¿Cómo lo va a hacer? Pues bueno, el primer uso y el más común y el que ahora mismo se está utilizando, por ejemplo, en otros modelos, como por ejemplo en DALL-E, es la generación de imágenes. Una vez que tú quieras generar una imagen de cualquier cosa, por ejemplo un mapa o cualquier cosa de esta, pues podrás hacerlo mediante un prompt, le escribes a Llama 3 y él te va a generar tu imagen en la que, pues bueno, pues va a hacértela con ciertas características y además lo vas a ir generando automáticamente. Es decir, que tú vas a ir viendo el desarrollo de la misma. Esto lo que va a hacer es que las imágenes que mandes por el grupo pues pueden ser tanto imágenes tuyas como imágenes generadas por inteligencia artificial. Una cosa que es controversial, que ya hemos visto antes, que ha generado pues muchos problemas. De hecho, aquí en la misma noticia dicen algunos problemas que no vamos a comentar pues, por diferentes aspectos,
Pero sí, que generan imágenes que son a veces incongruentes, generan imágenes que pueden ser dañinas y todo esto. Y Meta un poco se escuda en que al final los modelos tienen todas alucinaciones y pues están dispensos a esto, y es una inteligencia artificial que al final son tecnologías muy nuevas y que son propensas a estos errores. Claro, están en constante evolución, ahora mismo están en pañales, podríamos decir, pero van a ir mejorando poco a poco, ¿no? Y esta medida, pues, muy correcta. Sí, obviamente, como herramienta, siempre lo comentamos, va a servir. Que antes comentabas también, quería comentar yo un poco, hablabas de los prompts. Esto, para quien no esté un poco familiarizado, es básicamente como si fuese una conversación con cualquier otra persona, ¿no? Va a ser un mensaje de texto en lo que tú le vas a especificar a la inteligencia artificial qué es lo que quieres, o qué quieres que te cuente, qué quieres que te genere en caso de imágenes, ¿no? Sí, y bueno, al final esto es algo que ya se podía hacer, aunque no se podía hacer específicamente dentro de las aplicaciones, es algo que ya habíamos visto, ya hemos comentado que en Dalí la podíamos hacer y todo esto. El que de verdad es la funcionalidad que esto nos va a aportar, que es extra, es lo que te he estado comentando justo antes de entrar, que es que el AMA 3 se va a meter directamente en tu chat. Es decir, tú tienes una conversación en un grupo. Es algo que seguramente te ha pasado alguna vez. Has escrito un mensaje a las 7 de la mañana porque yo sé que tú madrugas, y en el grupo no te ha contestado absolutamente nadie. O bien porque estaban durmiendo, o bien porque se han despertado y no tenían la capacidad de decirte nada. Y bueno, pues pasa una hora, pasan 2 horas y nadie te contesta. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ahora mismo te quedas y tienes que volver a escribir otro mensaje y decir, oye, chicos, por favor, contestadme. Estoy aquí, por favor. Pero con la implicación de Llama 3 dentro de estos chats, pues lo que va a hacer Llama 3 es generar una propia personalidad y contestarte a esa conversación de la manera que él pueda. Por ejemplo, si decís, esta tarde quedamos, pues Llama 3 probablemente te diga, no, yo no puedo, porque se invente una historia. Esto es algo que ya está puesto en uso. Llama 3 ya está implementado en varias aplicaciones de Meta, en otros territorios, en otras regiones. Ahora mismo en España todavía no está, sin embargo se ve que ya pronto va a estar. Y bueno, pues un caso curioso que he visto es que en Nueva York una profesora de una universidad tenía un chat con algunos alumnos y todo esto, y puso una pregunta en el chat, y a esa pregunta no contestó nadie, y en una hora, como no había contestado nadie, pues Llama 3 decidió contestar y se inventó una historia de que ella tenía un hijo dentro de una escuela en Nueva York, y le empezó a contar la vida del hijo en la escuela de Nueva York. Y bueno, pues al final es algo que aporta, porque, bueno, aporta un poco de entretenimiento. Sí, anecdótico, cuanto menos. Eso es, más allá del entretenimiento, no, pero sí que es verdad que es como un recordatorio también para aquellas personas que no te han contestado, pues que sean capaces de decir, uy, no le he contestado, voy a decirle algo que le ha tenido ya que contestar el chat. Pues. Claro, yo creo que esto al final lleva algo detrás muy, muy potente, ¿no? Y es que si... A mí muchas veces personalmente se me olvida contestar, ¿no? Y si veo un mensaje tal vez de otra persona, ya dices, ostras, que se me olvidó contestar, voy a contestar, ¿no? Sí que, como comentas, cuanto menos anecdótico y gracioso, ¿no? Porque a mí personalmente me vendría genial, porque muchas veces por el grupo de mis amigos, ¿no? Oye, vamos a hacer tal cosa, y no me contesta nadie, ¿no? Sí. Vamos a la montaña. Como a nadie le gusta la montaña, pues nadie se viene. Contesta. O sea, bueno, a lo mejor algún día se te viene un robot y te viene contigo, y es Llama 3, y pues viene contigo y se da una vuelta por el campo. Me vendría genial, la verdad. Pero sí. Me parece muy, muy, muy curioso, cuanto menos, la verdad. No, creo que va a ser una implementación muy chula. Es algo que nos aporta, pues eso, ya lo que hemos dicho, recordatorio al final, pero que son de una forma graciosa, y que la verdad es que aportan eso, entretenimiento un poco, y también pues lo que decimos, que suban el chat, ¿no? Que es lo que solemos decir, que no te he contestado porque se me ha ido el chat para abajo. Ya, pues te lo vuelvo a subir ya Llama, y ya lo tienes ahí para que lo veas. Sí, totalmente. Y sobre todo también, aparte de eso, que lo veo estupendo, le veo un uso muy, muy bueno, y es que el tener estos asistentes unificados en un sitio de uso tan común como puede ser WhatsApp o Facebook o Instagram, en el chat de cualquier persona, o un chat propio con estos modelos, no tienes que entrar tal vez a la página del modelo y preguntarle, lo tienes en un sitio que de uso muy común, coges el móvil y lo tienes de forma muy fácil, puedes preguntarle cualquier cosa, o
el mismo uso que le estamos dando hasta ahora, ¿no? Pero de forma más accesible, más fácil. Al final la integración de herramientas, pues eso es lo que nos hace, nos beneficia. Y bueno, yo lo que sí que quería hacer ahora es una idea nueva para Elon Musk, para Zuckerberg, que no es Elon Musk, es Zuckerberg, que bueno, que ya que está implementando todo esto de la inteligencia artificial en WhatsApp y todo esto, que haga que directamente ya los recordatorios se me pasen directamente al calendar, por favor, porque cada vez que me pone alguien una fecha de que tengo que hacer algo o cualquier cosa, que directamente me pase al calendar, por favor, porque es que no puedo más. Estoy todo el día creando recordatorios. Así que Zuckerberg, mételo ahí que no te cuesta. Yo sé que no te cuesta. Eso sería genial, pero también te quiero yo dar un punto aquí, y es que a mí personalmente eso me parecería inquietante cuanto menos, ¿no? Porque al final también viene un poco de la mano, ¿no? Con esto que hablamos de implementar estos modelos en los chats, ¿no? ¿Hasta qué punto al final un modelo va a estar leyendo todos tus mensajes? Claro. ¿Hasta qué punto se pierde ahí la privacidad o no se pierde? Es, Sí. es un tema de que podríamos discutir mucho, largo y tendido, ¿no? Al final Pero es un tema controversial, pero ya hemos dicho muchas veces, la inteligencia artificial está ahí, es una herramienta. Es verdad que, bueno, habría que ver qué conjunto de entrenamiento utilizan y todo esto. De hecho, pone aquí que hay un conjunto de entrenamientos que ha sido sintético, que ha sido generado por otras inteligencias artificiales y todo esto. Así que no sabemos muy bien si luego después utilizarán también otros que sean reales o si harán un entrenamiento, como ya dijimos, que fuese un poco cíclico, que se fuese retroalimentando con las conversaciones. Ya veremos cómo se desarrolla, y sabemos también que Europa y los gobiernos están un poco puestos encima de todo esto y están también para velar por toda privacidad y todo esto. por Así supuesto, que, no todo es tan bonito. Obviamente creo que va a ser una idea chula, pero como tú ya sabes, Rubén, a mí siempre me gusta sacarle el punto a todo. El tema esto de la privacidad a mí es una cosa que personalmente me preocupa mucho, pero bueno, como dices, confiamos en que lo que se haga bien. No sabemos cómo será, pero bueno, quedamos a la espera un poco también y súper interesante. Pasamos a la siguiente noticia. vamos a pasar ya a la última, que nos estamos llevando mucho tiempo hoy con el tema de las noticias. La verdad es que son muy, muy interesantes, pero bueno, vamos a pasar con la última, que lo que vamos a hacer va a ser un poco más una pasada, porque bueno, vamos a hablar un poco de los ordenadores cuánticos y de cómo estos ordenadores pues se pusieron muy de moda hace un tiempo. De hecho, empezaron a decir que iban a cambiar por completo la informática y todo esto, y es algo que es verdaderamente pues, cierto. Pero se llevó a un punto en el que los ordenadores cuánticos empezaron a ser ya creados, es decir, se empezó a juntar el hardware para que se pudiese hacer este ordenador cuántico, pero se olvidaron un poco del tema software, y la programación en los ordenadores cuánticos se descubrió que era una programación que era muy difícil de ejecutar. Entonces, de lo que sale esta noticia, que cuando la vi dije, pues voy a traerla porque al final es una cosa que nos va a aportar mucho, y es que en el MIT se ha conseguido una forma de programar estos ordenadores cuánticos que ya no es tan difícil. Ya se asemeja mucho a la programación que hacemos nosotros al día a día. Y bueno, pues es algo que es bastante importante, porque eso, los ordenadores cuánticos son algo que están ahí, que se hizo una primera aproximación en 1995, empezaron pues unos ingenieros también del MIT empezaron a ver cómo pues, estos ordenadores iban a suponer un avance muy grande, puesto que eran ordenadores que iban a dar un alto rendimiento y que iban a dar muy buenas capacidades de cómputo, pero se quedó algo un poco en propuesta. Con el paso del tiempo se ha ido llevando a la realidad. Cuando llegaron a la programación volvieron a ver que quedaba todavía mucho tiempo, y con este nuevo descubrimiento se vuelven a acercar un poco más a la actualidad de estos ordenadores, que en el momento en el que salgan pues van a suponer eso, un cambio. Sí, sí que es verdad que, bueno, está un poco parado. Sí que se sigue trabajando mucho en relación a ordenadores cuánticos y computación cuántica detrás. O sea, no es muy conocido tal vez, está un poco como más detrás, pero sí que yo sé que personalmente se está trabajando. Yo he leído cosas y está ahí. Ya lo comentamos en un episodio, del tema de la criptografía cuántica y tal. Es un tema muy candente y que cada vez está cobrando más importancia. Como dices, siempre ordenadores cuánticos, siempre se ha dicho que están ahí, que vienen ya, pero nunca se sabe muy bien cuándo van a venir, ¿no? Cuándo se van a implementar de verdad. Pero en el momento que lo hagan, lo comentabas muy acertadamente tú, va a cambiar la forma en la que conocemos prácticamente la computación. A nosotros, los informáticos, nos toca muy de cerca, porque seguramente tengamos que volver a aprender a programar de otra forma, y esto es un avance, esta noticia que comentas del MIT,
MIT. Lo he buscado justo, el MIT. El MIT es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Sí. Para el que no supiese qué era, pues para tampoco decirlo nosotros Claro. mal, que siempre nos pasa que decimos algo que nos vamos, pues el Instituto Tecnológico de Massachusetts es muy interesante, ha hecho muchísimas propuestas y de hecho es muy importante dentro de la ciencia y todo esto, así que, vamos, dudo que no haya gente que lo conozca, pero de hecho Claro. sale hasta en películas. Sí, no. Están ahí dándole mucha caña a todo esto. Obviamente un instituto muy importante allá en Estados Unidos. Y bueno, básicamente comentarlo esto. Queríamos mencionarlo un poco, ¿no, Rubén? Poco por encima, sobre todo para la gente más relacionada con la informática, nos va a tocar muy de cerca el tema de programar en ordenadores cuánticos. Yo personalmente creo que es algo que veremos en un futuro es algo próximo. Que pues eso es que lo que nos aporta esta noticia es eso, que tú has dicho que íbamos a tener que cambiar drásticamente un poco el tema de la programación, pero realmente si consiguen que esta noticia pase a la realidad, porque están diciendo que de momento están perdiendo un poco el rendimiento que ofrecía los ordenadores cuánticos con respecto a los ordenadores actuales, pues se pierde un poco con esta nueva implantación, pero si consiguen que realmente se saque toda la capacidad de cómputo que tiene y además se pueda programar de la misma forma o forma muy parecida a la que estamos haciendo, al final esto es un beneficio mutuo para los programadores que, aparte de programar de la misma forma que ya lo tenemos, pues encima vamos a poder programar con ordenadores con muchísimo más rendimiento. Estoy deseando de ver qué ocurre con esto. Uh-huh. Me parece, pues no sé, o sea, no me lo puedo llegar a imaginar. En el momento en el que salga, pues veremos a ver qué es lo que pasa y cómo se adaptan estos ordenadores, porque ya sabemos que también van a tener un proceso de adaptación que puede ser pues un poco parecido al que tuvieron los ordenadores en la época. Pues se verán que los ordenadores cuánticos están al principio solamente en algunos sitios y luego después se irán implantando un poco más a nivel pues cotidiano. Y ya veremos un poco el desarrollo de este producto. Totalmente. Esperamos seguir aquí, seguir haciendo podcast todavía para cuando se implementen. Y poder traerlo aquí y comentarlo, Eso ¿no? es. Así podemos traer un ordenador cuántico y enseñarlo aquí, ¿no? Eso es, Estaría que muy bien. podamos tener aquí Por y supuesto. disfrutar un poco de él. Claro, yo creo que es algo que viene muy pronto. O sea que estaremos a la espera. Y bueno, Rubén, creo que hemos acabado Pues con la sí. sección de noticias. Ahora viene algo que personalmente tengo muchas ganas. Ujú. También lo comentábamos antes. Nos toca también muy de cerca todo esto Sí. de productos inclusivos, ¿no? Eso es, de Accesibles, accesibles, productos accesibilidad, ¿no? Ujú. Y me va a hablar un poco de, como ya comentábamos al principio, ¿no? En relación a esta semana del libro, a este mes del libro, abril. Ujú. Queríamos traer algo en relación a esto, ¿no? A esto, y sí. algo que facilitase un poco. Claro, algo que al final, pues cuando estuve, porque ya te dije hace una semana o así, que quería traer en el producto algo que fuese, pues eso, algo relacionado con esta semana que tenemos. Y bueno, pues lo primero que se me vino a la cabeza, ya te lo comenté, esta tableta gráfica que pues creo que tú tenías una, me dijiste, y bueno, creo que eso pues hubiese quedado algo como que no es un producto tan novedoso, es un producto que ya lleva mucho tiempo implantado, que es verdad que a mucha gente le gusta, a otra gente le disgusta, pero bueno, no creo que aportase mucho más allá de eso. Y entonces, pues investigando un poco, pues encontré, porque para decidir antes tuve que encontrarlo, pues este tema de las herramientas de inclusión para personas con discapacidad en la lectura. Bueno, conforme estuve escribiendo ayer esto, para redactarlo un poco y tener un guión, es que fue una sensación de orgullo de pertenecer a la comunidad de informáticos y de pertenecer a la comunidad de gente que hace estas cosas y que pues facilita al final a las personas a desarrollarse y a poder pues un poco hacer uso de todos los productos y de todo lo que hay en el mundo, pues con estas herramientas que facilitan este uso. Y bueno, pues es algo que me encantó. Hacerlo accesible, comenta perfectamente, hacerlo accesible a todo el mundo, este tipo de herramientas de que todo el mundo podemos disfrutar, ¿no? Sí. Todo el mundo tenemos derecho a disfrutar de lo mismo, de Eso algo, independientemente de cuáles sean nuestras barreras o cuál sea nuestra condición. Todos tenemos derecho a poder disfrutar de un buen libro, de leer una buena historia. Eso es. Porque a mí personalmente, Rubén, yo creo que a ti también, me gusta muchísimo leer. Sí. Intento leer todo lo que puedo y me encanta. Y me parece una pena que no
ver a alguien que no pueda disfrutar de esto, ¿no? De la Pues forma en la que yo disfruto. yo algo que he implementado en mi vida hace poco, que ya sabes que este verano pues sí tuve un poco más de ese tirón por los libros, y la verdad es que desde que lo descubrí pues es algo que me encanta, por lo menos un par de veces a la semana, ahora que estoy un poco más liado, pues leer un tiempecito y poder pues eso, leer historias y todo esto. Y bueno, es algo que, como tú ya has dicho, pues esto de que estos productos sean accesibles para esas personas no es simplemente algo que debiese ser obligatorio, sino que de hecho lo es. La legislación española pues contempla esto y establece unos planes de formato de lectura que se adapten a estas personas con ciertas discapacidades. Y nosotros pues lo que vamos a hacer hoy va a ser mirar un poco la herramienta según la discapacidad que tiene cada persona. Bueno, pues vamos a empezar con las herramientas que te surgen a primera vista, y es que, bueno, de hecho, que bien lo he traído, a primera vista, y es que son esas personas que tienen pues dificultades visuales. Para estas personas con dificultades visuales pues se han creado muchas herramientas, y entre ellas pues tenemos los libros electrónicos, que para personas que tengan cierta reducción del rango de visión y todo esto, pues ofrecen ajustar el tamaño de la letra, o parámetros como el Night Vision este que tenemos, que te transforma la pantalla en negra y todo esto, pues te adapta un poco estos libros para que estas personas pues puedan adecuarse a ellos y puedan leerlos con facilidad. También tenemos los libros electrónicos en braille, que son libros que con dispositivos como la línea braille pues te permiten leer mediante el tacto pues los libros. Luego después tenemos los lectores de pantalla y tecnologías de voz, que esto es algo que pues lleva toda la vida en los ordenadores. Siempre si le das al FN varias veces pues te salta directamente el dispositivo de lectura de pantalla. Y bueno, pues tenemos también aplicaciones que están hechas directamente para leer estos libros. Por ejemplo, Speechify, que tiene un poco de... tiene cierta sinergia con pues, estos controladores, como por ejemplo el VoiceOver que tiene iOS, pues te hace que se puedan leer los libros de manera fácil y que simplemente pues tengas que escucharlos. Luego pues tenemos los magnificadores y las lupas, que bueno, pues hacen el mismo función que hacen los libros electrónicos. Y por último los audiolibros, que son libros que directamente pues son como cadenas de audio en las que tú simplemente te pones los cascos y disfrutas de la lectura. Esto no es solo accesible para personas que tengan dificultad, sino que para personas que por cualquier cosa pues no quieran leer el libro de manera habitual y quieran escucharlo, pues también pueden utilizarlo. Y algo que aparte de accesibilidad nos aporta también comodidad, que es algo que siempre va muy de la mano. Totalmente. Justo acabas de comentar algo que yo quería mencionar, y es que no solo es para las personas que tengan algún tipo de problema, problemas graves tal vez de visión, sino también para personas mayores que tengan la visión cansada o tengan peor visión, o no mayores, que personas que tengan peor visión tal vez o tengan un problema. Sí. No tiene por qué ser ceguera a lo mejor tal vez, ¿no? Discapacidad visual, como podéis ver, pues yo también tengo cierta discapacidad visual, pues necesito las gafas, si no, ni siquiera vería el ordenador desde la distancia en la que lo estoy viendo ahora. Entonces, es algo que pues nos aporta a todo el mundo, no solamente a esas personas que pues nos viene a la cabeza directamente cuando decimos discapacidad. Y por comodidad. Y obviamente. eso, y por comodidad a todo el mundo, porque siempre hay gente pues que le gusta aumentar más el tamaño de la letra y todo esto. Incluso también, no por comodidad solo, sino por la situación, se te habrá planteado seguro, el manos libres del coche. No tiene ningún tipo de discapacidad visual tal vez. No es por comodidad, sino por necesidad. Necesitamos, para no perder los ojos de la carretera, que el móvil pues nos dicte por voz radiar, cualquier cosa. Sí, eso es. Pues sí. Bueno, luego después tenemos justamente la contraria. La otra era la típica, la que se te venía a la cabeza la primera vez que dices, pues una herramienta para estas personas, para que puedan leer libros, pues tiene que ser algo relacionado con la vista. Pues bueno, pues ahora te voy a traer una relacionada con el audio. Dirás tú, el audio en un libro, al final, pues no... Claro, entiendo que las personas con discapacidad auditiva, en principio pueden leer, ¿no? Pueden leer, eso es. Pero bueno, no pueden hacer uso, por ejemplo, de Audible, que como ya hemos comentado, pues en cierta medida es algo que se puede aplicar a todo el mundo y que al final, pues por comodidad lo puedes utilizar. Pues bueno, pues de la mano de estas herramientas nos traen la biblioteca virtual de la Fundación CNSE,
que lo que nos ofrece son traducciones de cuentos y de historias a lenguaje de signos. Pues con un vídeo, como el que tenemos aquí, pues saldría una persona hablando en lenguaje de signos español, porque es una fundación española, pues un poco dictándonos lo que sería el libro. Luego pues tenemos también la aplicación Te Cuento, que hace un poco lo mismo, pero en formato de vídeo. Hace vídeo y te lo hace con vídeo y con subtítulos. Luego pues tenemos los libros adaptados con códigos QR, que son libros que directamente dentro del mismo libro pues te traen un código QR para que la persona pueda hacer uso de ese y que le manden directamente a vídeos en los que se radie en lenguaje de signos. Y el videolibro señas, que este es orientado a esos niños que tienen esta discapacidad y por lo que hace es que cuenta historias un poco más infantiles. Muy interesante. La verdad que no me imaginaba que en la cabeza de todo el mundo, entiendo, por lo menos en la mía, no cabe tal vez llegar a este punto, ¿no?, de accesibilidad, porque no se me había ocurrido nunca y la verdad que me parece maravilloso que este tipo de ideas se implementen, porque sin duda va a hacer algo mucho más fácil. Y como comentaba, a mí no se me había ocurrido el tema del audiolibro, que personas con problemas auditivos no pueden disfrutar de un audiolibro. Entonces, para estas personas pues le viene fenomenal. Totalmente. Luego pasamos a otro más, que es la discapacidad motora. Pues cualquier persona que tenga una discapacidad motora muy elevada pues no va a poder pasar las páginas de los libros o no va a poder hacerlo de manera cómoda como lo hacemos nosotros. Pues para ello se han inventado también una serie de herramientas que son, entre ellas, los lectores oculares, que esto es algo que hemos visto ya en algunos vídeos de algunas personas que pues con simplemente los ojos son capaces de detectar dónde estás yéndote de la pantalla y todo esto. Y la verdad es que esto, a nivel nuestro, pues bueno, es algo que está divertido y que está guay, pero para personas que tengan esta discapacidad pues está muy bien, porque simplemente con dirigir la vista a la página o al pie de página, pues ya directamente les pasa la página y les facilita un montón la vida. Luego, pues para personas que sí que tengan cierto rango de movilidad, pero sea muy disminuido, pues se crean los joysticks y los pulsadores, que son pues como el joystick que tenemos en la PlayStation, pues para pasar para adelante o para atrás, pero con un solo dedo y sin necesidad de moverte en exceso. Y por último el VoiceBook, que como bien dice su propio nombre, pues es un libro que está controlado por voz. Muy bien. También estamos abarcando un poco todos tipos así más comunes de discapacidad, ¿no?, que tal vez puedan verse afectadas por esto, ¿no? Eso es. O sea que habrá que ver también herramientas concretas de esto, que Claro. ya están en el mercado. Tampoco venimos a dar aquí ningún tipo de ejemplo, Nosotros pero bueno, simplemente la idea. estamos dando la herramienta como tal. No estamos diciendo qué herramientas realmente se tratan de esto. Sí que es verdad que hemos mencionado Audible o Speechify, pero no estamos mencionando como tal herramientas, sino un poco el género. Y luego, pues, por último, pues quería acabar con las de discapacidad cognitiva, que bueno, para esas personas que tienen algunas dificultades de aprendizaje o de comprensión y todo esto, pues se crean dos que son las dos principales, así que he visto, que son la Biblioteca de Lectura Fácil de Plena Inclusión, que ofrece una serie de libros que están adaptados a formato un poco más sencillo y pues para que estas personas pues sean capaces de leerlo y de comprenderlo de manera fácil y sin que les suponga un problema. Y luego pues la Asociación Down España proporciona una serie de bibliotecas que pues contienen estos libros accesibles para la facilidad de estas personas que puedan directamente ir allí y sacar estos libros. También muy interesante. No desconocía, te voy a ser sincero, desconocía la mayoría de cosas que me has traído aquí hoy, pero me parecen súper interesantes, súper importantes, y qué menos que la semana del libro, el mes del libro y tal, por el día del libro, que vemos que está esto mucho más, como más cerca, más en las noticias, en todos lados, ¿no? Todo el mundo nos hemos enterado que es el día del libro. Qué menos que poder hacerlo accesible para todo el mundo debería tener este derecho, y como dice, incluso hay leyes que lo regulan y me parece genial, pero creo que son avances que al final la tecnología, algo muy bonito, como comentaba al principio. Sí.
Y bueno, ya simplemente a modo de terminar un poco, quería también pues mencionar esa asignatura en la que nosotros pues nos hemos hecho un poco más conscientes de esto, que creo que es algo que todo informático debería de ser consciente, de que con un poco más de trabajo pues es capaz de ayudar o acercar sus aplicaciones, sus creaciones que ha creado para que todo el mundo pueda utilizarlas, pues acercarlas a esa gente que no puede hacerlo por distintos problemas que se le presenten. Y nada, quería pues eso, mencionarla, que es interacción persona-ordenador, IPO, como se conoce aquí, y al profesor de la asignatura, que a base de reiterarnos y de decirnos muchas veces que tenemos que hacer estas aplicaciones, pues ha conseguido esto, que por ejemplo yo me vaya a hacer un trabajo sobre esto y que lo presente aquí a la gente, que es Manolo García. Y nada, simplemente pues darle las gracias por enseñarnos esto, por de verdad, pues eso, decirnos que es algo que a nosotros puede que no nos aporte tanto, pero que a estas personas sí que les aporta mucho y que es algo que tenemos que tener siempre en mente cuando estamos programando y que es muy importante al final. Totalmente de acuerdo contigo. En principio, sí que todo el mundo que haya cursado esta asignatura, como comentaba, la asignatura de IPO, en el momento se ve, tú y yo sabemos, Rubén, que se ve un poco chunga, lo normal, como pasa con toda asignatura, que tal vez te cuesta, tal vez dices, ¡buah!, tal. Pero cuando lo ves con un poco más de distancia, como tal vez la vemos nosotros, que ya la tenemos pasada y hace un tiempo, vemos realmente su importancia y vemos que es realmente muy importante poder acercar todo este tipo de avances tecnológicos, porque el mundo y la tecnología sigue avanzando, nosotros somos parte de ella y todo el mundo debería ser parte de ella o tener al menos esa posibilidad si quisiese. Entonces, y además, eso, simplemente por lo que has dicho, si el mundo está avanzando, todo el mundo estamos consiguiendo mejoras, ¿por qué no vamos a mejorar también la vida de estas personas que de verdad lo necesitan y que si podemos hacerlo nos lleva un poco más de tiempo? Pero es que no hay relación el tiempo que nos lleva con la facilidad que le ofrecemos y el beneficio que ellos tienen, y que para mí, pues vamos, cuando lo estuve haciendo, de verdad, te prometo que sentí un orgullo por estas personas que han hecho todo esto, que me pareció espectacular. Y ojalá poder ser algún día una de estas personas, ¿no? Que Sí. ayuden en cierto modo un poquito al mundo, que mejoren este sitio en el que vivimos, ¿no? Que al final, lo comentaba muy bien, que nos dan, tal vez a nosotros como informáticos, es un trabajo un pelín extra, pero totalmente merece la pena. Es necesario, totalmente necesario, y esto es un poco a modo de llamamiento, ¿no? A todas estas personas, a todo esto informático tal vez que no escuchen, que es necesario, es totalmente necesario, y es muy bonito, y hay que hacerlo. Eso es, tenerlo en cuenta siempre, la accesibilidad muy importante y bueno. En IPO se habla mucho, eso es. Así que a cursar IPO o a escuchar a Manolo. A escuchar a Manolo, eso es, que luego después encima da ticket. Totalmente, Rubén. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. También yo traigo un par de datos curiosos, consejos, a modo de curiosidad, algo en relación también a este día del libro, a la semana del libro. Es habitual comprar libros en librería física, en internet y tal. Y vi algo que me llamó mucho la atención, y es que hay mucha gente que no lo sabe seguramente, y es que hay una ley que regula el precio fijo de este tipo de productos, de libros, en relación a biblioteca y tal. Un artículo relacionado con la lectura, más concretamente, y es la Ley 10/2007 del 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas. Y es que obliga a establecer un precio fijo de venta al público de un libro o de artículos relacionados. Este precio fijo sobre el PVP no puede estar, también algo a destacar, no puede estar rebajado más del 5%, y en ocasiones especiales, como puede ser esta semana del libro, que se suelen hacer ofertas en todas las tiendas y tal, más del 10%. Entonces, cuando veamos una oferta que baje el precio más del 10% del precio original, tenemos que sospechar que puede ser una estafa, un fraude. No tiene por qué, tal vez sea una estrategia de marketing, pero realmente el precio por ley no puede estar bajado más del 10%. Pues es algo que me parece muy curioso, porque yo alguna vez me he metido en Amazon a buscar algún libro y sí es verdad que siempre, ahora que me estoy dando cuenta, veo que hay un rango de eso, de un 4%, un 6%, un 8%, pero que nunca excede ese límite. Totalmente. Y dejarlo un poco, cuidado con las campañas de phishing y estafa, que eso en esta época de compras por internet sobre todo, se dan de forma muy habitual, ¿vale? Y de forma muy, muy rápida, VPN. Tenemos muy poco tiempo. Comentarlo, una VPN,
algo que todo el mundo utilizamos de forma habitual, o que conocemos, o sea, Que mencionado y conocemos tal. más que usamos, eso es. Obviamente, no vamos a entrar aquí en qué es una VPN, ya creo que es algo que, bueno, para quien le plantea curiosidad, se puede encontrar de forma fácil. En internet se explica muy habitualmente y se puede encontrar. Es un poco más técnico tal vez, una red privada virtual. No vamos a entrar en más detalle porque ya te digo, vamos justo de tiempo. Justito, sí. Pero bueno, también nos pueden preguntar en caso de duda totalmente. Pero ¿para qué se usan las VPN? Se suele habituar últimamente sobre todo a Obtención de aplicaciones, por ejemplo, o de recursos que no estén activos en un país, por ejemplo. Sí, no, pero lo que yo quería comentar es que se suele asociar como a connotaciones negativas, ¿no? De Bueno, ciberdelincuencia, de privacidad. También comentar que no es así. Como tú comentabas muy acertadamente, habitualmente se utiliza para el tema del teletrabajo, para conectarse a la red de la empresa, tal vez. Es muy habitual. Con la pandemia esto ha tenido un boom impresionante y se ha utilizado mucho. Censura y bloqueo geográfico. Realmente en muchos países se restringe el acceso a ciertos contenidos y con una VPN esto se puede evitar, ¿no? Y esto es muy importante y se utiliza habitualmente, ¿no? De hecho, ya lo hemos comentado alguna vez que, por ejemplo, para Cloud 3 ya advertimos que no se podía utilizar en esta región y que dijimos que se podía hacer uso de una VPN para coger, por ejemplo, región estadounidense y, por ejemplo, pues, utilizarla. Totalmente. Y también mejoran la seguridad, obviamente. Dejando atrás detalles más técnicos, mejorar la seguridad, eso es un hecho, pero no nos aporta, como ya venimos diciendo, esa capa de invisibilidad, ¿no? No otorga privacidad, eso sí, pero no nos otorga anonimato. Y a mí me gusta mucho un símil, ¿no? Que es como, imagínatelo como las cortinas de tu casa, ¿no? Al final te otorga cierta privacidad a lo que ocurre dentro de tu casa, pero cualquiera que pase por ahí sigue sabiendo que tú vives ahí. Claro. O sea, saben que vive ahí, saben tu dirección pública, pero no saben tal vez qué está ocurriendo dentro. Pues un poco lo que ocurre con los VPN. Pues sí. ¿Qué más te quería comentar? Para todo el mundo que le interese, ¿qué tener en cuenta en relación a un VPN? Obviamente el precio. Hay muchos VPN que rulan por ahí que son gratis. Hay que confiar un poco. Suelen estar limitadas, suelen no ser seguras del todo, pero... Y suelen... O sea, una VPN buena al final cuesta dinero, como todo. Una buena herramienta, hay que dejarlo claro, pero cuesta dinero. La velocidad al conectar un VPN, normalmente los saltos que se dan por la red son el doble, porque tiene que pasar por un servidor VPN, entonces la velocidad de conexión suele ser más lenta. A cambio de esa seguridad extra, pues se reduce la velocidad, no se puede tener todo, obviamente. Como ya he comentado, la seguridad, que no es una medida de protección perfecta, pero algo te aporta una capa más. Siempre hablamos en seguridad de las capas de seguridad, o una cebolla, ¿no? Imaginamos este símil, ¿no? Y añadiendo capas, y cuantas más capas, pues en teoría va a ser más seguro, ¿no? Y como ya comentaba también antes, que no proporciona anonimato, simplemente no otorga cierta privacidad. Pero muchos VPN sobre todo guardan registros de estas conexiones, o sea, y se pueden asociar. Si alguien quiere ir detrás tuya, sobre todo cuando hay problemas legales de por medio y delincuencia y ciberdelincuencia de por medio, siempre pueden ir detrás tuyo por estos registros que se guardan, ¿no? O sea que no utilizarlo como herramienta del mal, obviamente una herramienta más que tenemos en nuestro arsenal, pero no utilizarlo para delincuencia, que como se suele asociar últimamente y muchas veces. Eso es, desde aquí, de Control C, pues como siempre, para acabar un poco, os animamos a que pues no hagáis uso de la tecnología nueva que está relacionada con ordenadores pues para estos temas delictivos ni nada de eso. Hacer siempre uso respetuoso y de todas las herramientas que salgan, incluso de las de inteligencia artificial y todo esto que hemos estado comentando, pues siempre hacer ese uso que esté dentro de lo que la legislación concierne y nada. Y un poquito más, concienciar un poco y dar a conocer todo esto, ¿no? Porque es importante siempre, como decimos, conocer y saber. Si no cometes un crimen, al final es imposible que te pillen, así que es la mejor medida de seguridad. Totalmente. Rubén, acabamos el episodio de hoy aquí. Un placer totalmente. Como siempre, estar a tu lado y que me cuentes estos datos pues es maravilloso. Hoy apretado de tiempo, como no. Apretadito, pero como siempre, muchísimas gracias a Unirradio, a todo el mundo que está detrás, José Antonio, por siempre estar con nosotros. Y de nuevo darle las gracias también pues a Manolo y a su charla sobre la accesibilidad que nos daba en clase. Y nada, totalmente.
un placer. La semana que viene hay que recordar que es festivo, no tenemos episodio, Eso es. pero nos vemos la próxima, ¿no, Rubén? Con más información chula, interesante, curiosidades, productos y consejos. Tenemos 2 semanas para buscar, así que prometo traerte cosas muy relevantes. Deseando estoy, Rubén. Muchísimas Pues bueno. gracias y nos vemos, ¿vale? Muchas gracias también. Hasta luego, a ti. todo el Venga, mundo. Hasta luego, adiós.